@Julio Sánchez Cristo Oficial. La Procuraduría archivó la investigación contra Karen Abudinem. Ella fue ministra de las TIC. El escándalo surgió aquí en la W. Se llamó Centros Poblados. Se perdieron 70.000 millones de pesos. Quedaron desconectadas 15.000 escuelas en todo el país. Ella se comprometió a encontrar los 70.000 millones de pesos. Hoy, la procuradora Margarita Cabello, con quien existe una pública y evidente relación personal, ha archivado de toda responsabilidad a la señora exministra. Nos vamos inmediatamente al Ministerio de Comunicaciones. Juan Pablo, la señora ministra de Comunicaciones detectó que efectivamente había problemas en un millonario contrato y naturalmente respetando todo el conducto jurídico para evitarse demandas y problemas, llegó a la conclusión de que ese contrato no tendría validez. Pues pasó algo gravísimo, es que se descubrió que el contrato iba con el aval de un banco y el aval era falso. Inmediatamente la señora ministra también reportó la situación a la Fiscalía. El contrato fue suspendido, cancelado, y naturalmente pues el que pierde el contrato está en su pataleo, que tiene un tiempo, no sé cuándo vence, usted me dirá. Hoy vence ese pataleo para poder llegar con un aval. Se dice que lo estaban buscando internacionalmente, pero yo no sé si así llegue con el aval, la ministra va a querer seguir adelante un contrato de 1.1 billón de pesos que tiene que ver con la conexión del país, que ha sido su bandera, con una empresa que se atrevió a entregar un documento falso. Pero Juan Pablo, la semana pasada usted dijo que no era solo uno, ¿no? Es correcto, sino tres las pólizas falsas o las garantías falsas que fueron presentadas por la Unión Temporal Centros Poblados para garantizar o para darle el respaldo al Ministerio de las TIC de que se podría cumplir con este contrato. Y decimos que son tres porque incluso desde el Ministerio nos dijeron que no, que ellos desde el comienzo habían señalado que las tres garantías eran falsas. No, señores, en el Ministerio de las TIC habían hablado de una garantía bancaria que se identificó como la 2020-1156-010002. En Sigue la W descubrimos que las terminadas en 01001 y la 010003 también eran garantías falsas, y de esas nunca se habló desde el Ministerio de las TIC. Así que no fueron una, sino tres las garantías falsas, supuestamente respaldadas por el Banco Itaú, pero pues ya es bien sabido que el banco nada tiene que ver con esto, las que fueron presentadas por Centros Poblados, Unión Temporal, para poderle dar viabilidad al contrato de 1.1 billones de pesos para la construcción de puntos digitales en distintos lugares del país. Quédese ahí, Juan Pablo, porque nos atiende la señora ministra, ya que llegó la hora cero de definir la situación de Centros Poblados y sobre todo de ese millonario contrato. Nos atiende la señora ministra Karen Abudinem. Señora ministra, buenos días y gracias por estar en la W. Julio, muy buenos días a ti, a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes que están en este momento conectados con la W. Gracias. Señora ministra, nuestros periodistas han buscado quién está detrás de esto y no han podido encontrar quién está detrás de esto. Su jefe político, Germán Vargas Lleras, escribió una columna en el mismo sentido, diciendo que no ha podido encontrar quién está detrás de esto. Esto no pueden ser unos señores ahí anónimos que, entre otras cosas, nadie se explica cómo le ganaron a 9 compañías con semejante experiencia en ese trabajo. Pero seguramente en la evaluación, en la calificación lo lograron. No se entiende dónde está la compañía que tenía que revisar los papeles. No se entiende dónde está su secretaría jurídica. No se entiende dónde está el interventor. No se entienden muchas cosas de las cuales usted no podía hablar hasta hoy. Señora ministra, ya conocemos todos los detalles, no vamos a repetir la historia. Usted ha hecho lo que le tocaba hacer. Usted ha caducado el contrato, usted los ha denunciado ante la Fiscalía, pero llegó la hora de que usted nos cuente la verdad. ¿Quién es el responsable de esto, ministra?
Bueno, Julio, yo haría mal en determinar quién es la persona responsable detrás, pero lo que sí le pedí a la Fiscalía General de la Nación y a todos los entes de control que han estado encima con actuaciones especiales, la Fiscalía ha actuado de manera, digamos, diligente y muy rápida, es que lleguemos hasta las últimas consecuencias. Nosotros no vamos a permitir, Julio, que los recursos del Estado para conectar a los niños de este país se pierda un solo peso. Y es tan así, Julio, que yo creo que es importante decir que nosotros hemos hecho más de 34 comités semanalmente. Hacíamos comités con, digamos, con el supervisor y con el interventor para ver cómo iba este contrato. Y nosotros mismos, por ver cómo se estaba ejecutando el contrato, abrimos el proceso de incumplimiento. Y nosotros mismos, como usted bien lo ha dicho varias veces, fuimos quienes nos dimos cuenta que la garantía no había sido expedida por el Banco Itaú. Ministra, pero es que mire, esto es lo mismo que usted me escribió la semana pasada, es lo mismo que usted le ha dicho en privado a nuestros periodistas, es lo mismo que usted nos dijo en la anterior entrevista. Le estamos pidiendo la verdad al general Montoya. Ahora le estamos pidiendo la verdad a la ministra de las Telecomunicaciones, que es una mujer seria, que no ha tenido ningún problema en su vida, que ha brillado por su transparencia, por sus calidades morales. Pero usted no puede seguir diciendo que no se puede comprometer en nada cuando una cantidad de funcionarios de su ministerio estuvieron en todas esas 34 reuniones y les pasaron por las narices todos estos documentos y nadie responde por nada. ¿Dónde está su secretario jurídico? ¿Dónde está su interventor? ¿Dónde está la compañía que tenía que verificar esos papeles? Pero no sigamos en lo mismo de que yo no puedo decir nada, porque si no, pues simplemente yo le agradezco la entrevista, Julio, y la saludamos otro día. Julio, pero algo importante, yo creo que nosotros hemos tomado medidas contundentes en este proceso. La primera medida es, usted sabe lo que es declarar una caducidad en 30 días, Julio. Ya lo sabemos, ya lo registramos, ya lo dijimos. ¿Dónde está la responsabilidad en el ministerio en esto? ¿Qué le cabe a usted de responsabilidad? A sus funcionarios, por favor, ministra. A los funcionarios, son 8 funcionarios que los apartamos, querido Julio, del proceso, pero adicionalmente cambié la supervisión de manera inmediata. No me tembló la mano para cambiar al supervisor del contrato, para cambiar a todos los funcionarios que hoy estaban haciendo ese control. Y por último, Julio, y algo muy importante, hoy Control Interno está haciendo una auditoría exhaustiva de este tema. A mí me perdona, pero yo sí quiero ser muy franca y muy sincera. Yo creo que aquí, si alguien ha actuado, ha sido el ministerio. Hemos tenido 7 acciones, aparte de las que usted ya conoce, como lo dijo, dentro del ministerio. Inmediatamente hicimos y apartamos a todos los funcionarios que estaban alrededor de ese contrato y cambiamos al supervisor del contrato, porque sabemos perfectamente que tenemos que llevar esto hasta las últimas consecuencias y no vamos a permitir que estos recursos se pierdan, Julio. Bueno, Paula, siga usted, porque yo creo que vamos a escuchar la misma entrevista de la última vez. Ministra, yo quisiera saber si usted ha podido encontrar un mismo modus operandi dentro del Ministerio de las TIC con otros contratos, es decir, ustedes ya están revisando todas las pólizas que se han entregado con los millonarios contratos, teniendo en cuenta que serían los mismos funcionarios quienes han revisado todas estas pólizas. Mira, Paula, aquí nosotros tenemos que decir algo importante. Nosotros tenemos una empresa que contratamos, que es CES Colombia, que también yo me aterro con una empresa con tanta experiencia, y por eso también la Fiscalía ya fue a CES Colombia y recogió todos los documentos que tenía que recoger para hacer las investigaciones pertinentes. Y adicionalmente me aterro con una empresa con tanta experiencia, digamos que es contratada especialmente para hacer ese trabajo, no pudo encontrar que esa garantía tenía alguna, digamos, no era expedida por el banco. Lo que pasa con respecto a las pólizas es que hay un sistema que tú sí puedes revisar que efectivamente las pólizas son verdaderas, fueron expedidas por las entidades. En este momento no hemos encontrado ninguna otra situación igual que esta, y desafortunadamente en algo falló el ministerio, y aquí es algo importante, en algo fallamos, y por eso estamos haciendo toda la investigación para identificar en qué fallamos
y tomar los correctivos. Pero si sacamos gente, claro que sacamos gente. Que si gente renunció, claro que gente renunció. Que si cambiamos al supervisor, claro que cambiamos al supervisor. Es que eso no tiene duda alguna. Eso se entiende de que cuando algo está pasando, inmediatamente hay que tomar las respectivas acciones. Ahora, Julio, yo creo que tú estás buscando algo nuevo. Yo te voy a dar algo nuevo que creo que es importante y la gente y de pronto no le han dado mucha relevancia. Usted sabe que el segundo pago de este contrato, el interventor lo aprobó en el marco de todo este proceso y nosotros paramos ese pago en el Ministerio de las Tecnologías. Yo tengo un segundo pago aprobado por el interventor. Yo lo conté, ministra. Usted engavetó un pago aprobado por el inventor por 25.000 millones de pesos porque usted ya sospechaba que algo iba mal. Pero, ministra... Pero aprobaron el primero, Julio. Aprobaron el primer pago. De más de 70.000 millones de pesos. O sea, al interventor no le pasa nada por el de 70.000 y con el de 25.000... Tampoco le pasa nada. Pero además, aprobaron el desembolso de 70.000 millones de pesos, ministra, a sabiendas de que había un retraso por parte de centros poblados en adelantar lo que tenía que adelantar. Y eso nosotros lo mostramos aquí en esta emisora. En esta emisora mostramos que estaban retrasados y sin embargo aprobaron ese desembolso. ¿Y esa plata hoy día dónde está, ministra? En los Estados Unidos. Tanto así que les ha tocado a ustedes acompañarse del FBI para saber a dónde desviaron esos recursos. Pero mire algo frente a los 70.000 millones, porque yo creo que también hay que aclarar ese tema. Los 70.000 millones fueron a una fiducia. ¿Están o no fuera de Colombia, ministra? Para que en esa fiducia, pero esto es importante, están fuera de Colombia y es confirmado porque directamente yo fui a la fiducia y me senté en la fiducia. Entonces la fiducia es una pantalla, ministra, y usted en la entrevista que hicimos la vez pasada nos utilizó el tema de la fiducia para justificarnos que la plata estaba bien cuidada. Y mire usted, que tan bien cuidada estaba la plata por la fiducia, que ahora está en los Estados Unidos. Yo me acuerdo muy bien de esa entrevista, ministra, y usted nos dijo, no, es que la fiducia está cuidada la plata. No está cuidada, ministra, está fuera del país, la sacaron de Colombia. El anticipo, Juan Pablo, yo creo que aquí tenemos que explicar bien, con toda la tranquilidad, porque aquí no hay nada que ocultar, por el contrario. Aquí lo que tenemos es que mostrar qué estamos haciendo. Y yo sí le pido respeto. Yo le pido respeto porque yo a ustedes los he respetado muchísimo y los he atendido cada vez que ustedes necesitan de mi atención. He puesto la cara en todo. Entonces yo sí le pido, por favor, Juan Pablo, que nos respetemos, se pueda contar a la gente, así como ustedes también han tenido la oportunidad de contarle a la ciudadanía lo que ustedes han visto, yo también les pueda contar de primera mano las gestiones que nosotros hemos adelantado. Efectivamente, el anticipo, que es del 6%, uno puede poner anticipos hasta el 30%, este es del 6%. Este anticipo, si usted se da cuenta, va a una fiducia que es el banco BBVA. El banco BBVA le tienen que entregar unos soportes. El interventor efectivamente le dio la instrucción a la fiducia a que podía, digamos, utilizar esos recursos porque ya se habían cumplido los requisitos. Efectivamente, el banco debe cuidar los recursos y por eso me fui para el banco directamente, hablé con el presidente del banco. Inmediatamente buscamos cuáles eran los requisitos para poder tener las utilizaciones, o sea, para utilizar los recursos que estaban en la fiducia. Efectivamente, se hizo un comité fiduciario, donde se aprobó la utilización de esos recursos. Entonces, aquí se está investigando todo, incluyendo quién desembolsó esos recursos y por qué esos recursos se desembolsaron. ¿Por qué la plata se fue a Estados Unidos? Porque según el contratista, y me da pena decírselos, pero el contratista ha hecho muchas marañas, inclusive la maraña de decir que se va a operar, y esto también hay que contarlo. El contratista dice que se va a operar y que por eso hay que suspender el proceso. Nosotros no vamos a suspender ningún proceso, eso no tiene ningún sentido y ya le notificamos que se tiene que presentar a
audiencia el día 10 de agosto. Hoy, el proceso que tenemos hoy es con la interventoría, que también le abrimos un proceso de incumplimiento. Pero en ese sentido, aquí se está investigando todo y vamos a cuidar todos los recursos del Estado. Entonces, honestamente, aquí quien ha actuado es el Ministerio. Yo le voy a preguntar a usted, ¿cuánto se demora cualquier entidad para hacer una caducidad? Dígame cuánto se demora. Investigue 3, 4, 5 años. Yo creo que nosotros hemos cumplido el debido proceso y hemos actuado de manera contundente para poder conectar este país. A mí sí me pone, y con toda la tranquilidad se los digo, aquí pongo la cara, todo lo que me pregunten, Juan Pablo, Paola, Paula, Julio, aquí estoy para poner la cara, porque ¿saben qué? Estoy tranquila y sé que tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias y que tenemos que recuperar el último peso de esos 70.000 millones de pesos. Eso lo tenemos clarísimo y estamos trabajando. Y si nos toca, le voy a contar una cosa, hacer extinción de dominio, lo haremos. Todo lo que toque hacer, porque aquí estamos trabajando de la mano de la Fiscalía General de la Nación y de los entes de control, que yo quiero decirles que hay en este momento unas auditorías especiales y hay un proceso abierto por cada uno de los entes de control. Señora ministra, pero ¿cómo se va a hacer para recuperar esos 70.000 millones que ya están en Estados Unidos? ¿Cómo se va a hacer que vuelvan nuevamente a las arcas del Estado? Porque ya están en manos del contratista. Mire, yo le voy a decir una cosa. Cuando la plata entra a Estados Unidos, ahí sí es verdad que uno puede llevar eso hasta la última persona que se le dispersó los recursos. Créame que aquí estamos haciendo todos los esfuerzos y vamos a utilizar todo, absolutamente todos los recursos que nos ofrece la ley para que lo más pronto posible regresen esos recursos y podamos continuar con el proyecto de conectar los colegios. Ahora, otra información que de pronto ustedes no la tienen en la W, porque es que toda la información que ustedes tienen es porque nosotros la hemos puesto en conocimiento, y lo digo con todo el cariño y el respeto que le tengo a la W, a Julio y a todo el equipo de trabajo. Miren, Hughes nos mandó una carta el día viernes a mí, a decirme, señora ministra, nosotros ya hemos conectado 1.000 colegios de este contratista de centros poblados. Estamos dispuestos a mostrarles cómo están funcionando esos 1.000 colegios. No lo sé si es verdad o no es verdad. A mí el interventor no me ha entregado el primer colegio conectado. Pero Hughes, que es una empresa americana, mandó una carta al ministerio diciendo, miren, hay 1.000 colegios. Ministra, hay que revisar. Perdóneme, sí. yo le tengo que hacer una precisión sobre algo que usted acaba de decir. No es verdad que la información que nosotros hayamos publicado aquí en la W haya sido entregada por el Ministerio de las TIC. No es verdad. Al contrario, tenemos unos periodistas que muy juiciosamente han estado recabando información en paralelo al Ministerio TIC. Tanto es así que el caso, por ejemplo, de las 3 pólizas falsas, que no eran una, como usted señaló, sino 3, lo publicamos nosotros. No salió por el Ministerio de las TIC. Así como la información sobre los retrasos por parte de los contratistas en el cumplimiento de los cronogramas, lo publicamos aquí antes de que lo dieran a conocer ustedes allá en el Ministerio de las TIC. Entonces, le pido el favor, ministra, que no menosprecie el trabajo de nuestros periodistas, señalando que la información que ustedes publican información que nosotros publicamos es de ustedes. Ni el de su jefe político, no, ministra. Germán Vargas Lleras recaudó información por fuera del ministerio. Pero entiendo lo que ustedes me están diciendo, pero también sí les digo. El 26 de mayo, que fue cuando ustedes sacaron la noticia en la W de los retrasos, ya nosotros le habíamos notificado, y le quiero ser franca, al contratista el presunto incumplimiento, y le habíamos llamado ya para que fueran audiencia a tener descargos. Ese día, que fue el mismo día que ustedes salieron, ese mismo día nosotros ya le habíamos notificado al contratista los posibles incumplimientos. Adicionalmente a eso, Julio, el tema de la garantía, yo sí quiero explicar. La garantía es única.
Lo que pasa es que tiene 3 amparos, y eso es muy importante decírselo. 3 amparos con el número 001, 002 y 003. Cada amparo es lo que no expidió el banco, pero la garantía es una garantía única que genera 3 amparos al interior. Y esa información, además, quiero que sepan, fue publicada o fue dicha el día que nosotros hicimos el proceso de caducidad de caducidad de centros poblados. Nosotros el día de la caducidad de centros poblados lo que argumentamos dentro de ese proceso de caducidad donde se dictó esa primera medida, donde ellos todavía tienen, pues en el debido proceso tienen que traernos sus argumentos. Ahí, en ese momento, nosotros dentro de las causales de caducidad está que fue una garantía con 3 amparos, y obviamente los amparos es el 001, 0 y 003. O sea, no son 3 garantías diferentes, es una garantía que tiene 3 amparos. Y eso es importante también que la ciudadanía, pero que son cosas muy técnicas. Son 3 distintas, también, ministra, los 3 documentos están en wradio.com.co. Son 3 documentos distintos, ministra. Pero es una sola garantía. Son 3 documentos que son 3 amparos, pero es una sola garantía. Y eso es importante aclararlo, yo los tengo también. Y aquí no se trata, miren, yo le puedo decir algo. Aquí se trata, yo creo que esto es un trabajo que se complementa. Yo entiendo la preocupación de la W y, como les digo, siempre he admirado el trabajo que ustedes han hecho. El mismo banco, ministra, nos reconoció a nosotros, Itaú, que son 3 garantías distintas. El mismo banco. El banco le respondió lo mismo que nos respondió a nosotros en un cuestionario que nosotros les hicimos el mismo día que nos enteramos que la garantía no era expedida por ellos. Y le puedo mostrar la carta del banco de expedida por ellos el mismo día. Aquí se trata es de llevar esto hasta las últimas consecuencias. No nos quedemos, yo entiendo, y de pronto también quiero aprovechar y decirles, sí, de pronto tuvimos, y como se los he dicho, errores, y tenemos que corregir esos errores. Sé que la W ha estado al frente de este proceso, y qué bueno que tengamos pues una emisora tan importante también que esté detrás de una situación como esta, porque además les voy a decir algo, esto no es fácil. Es primera vez en mi carrera pública que me encuentro con una situación como esta, donde un contratista atrevido, porque me parece atrevido, entrega una póliza falsa. Imagínense ustedes eso. O sea, no procedió conforme a la ley, engañó a todo el mundo. Y adicionalmente aquí también hubieron seguramente funcionarios, presuntos funcionarios, que también hicieron parte, pero eso lo tiene que determinar la ley, eso lo tiene que determinar la fiscalía, eso no lo puedo determinar yo. No era sino levantar un teléfono, ministra, llamar al presidente del Banco Itaú y por cortesía decirle, óigame, qué bueno que usted esté avalando este contrato. Es 1.1 billones de pesos. Era solo una llamada. Obviamente usted no la tenía que hacer. Alguien de su equipo. Y el famoso interventor, que es el que hay que darle el Premio Mundial de Interventoría. Juan Pablo, sé que esta entrevista no va a conducir a nada, por lo que estoy oyendo. Pero por favor, dígame cuáles fueron las 9 compañías que perdieron con centros poblados. A ver, Julio, si estoy aquí recapitulando algunas de las compañías que estuvieron interesadas en centros poblados. Una la acaba de mencionar la ministra, HughesNet, empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Aparece también Edemsatel. Aparece una compañía china, China Great Wall Industry Corporation. Aparece también dentro de las empresas interesadas la firma, a ver un segundito, le doy otro de los datos, BT Latam, Net Colombia, Hispasat. Esas son algunas de las empresas que mostraron interés y que participaron en el proceso para quedarse con este billonario contrato de instalación de puestos o de puntos digitales en las zonas más apartadas del país. Señora ministra, el interventor le puso el visto bueno, el ok, a otros 25.000 millones de pesos. Y usted ahí abrió el cajón derecho de su escritorio y guardó esos 25.000 millones de pesos, lo cual le agradecemos a su sexto sentido. Pero yo quiero irme
al comienzo de la historia. ¿Su sexto sentido no le dijo nada sobre centros poblados? ¿Qué era centros poblados? ¿Quiénes son los señores que están detrás de centros poblados? ¿No le dio curiosidad, así como le dio curiosidad en los 25.000 millones al comienzo cuando les adjudican a centros poblados? ¿No le provocó preguntarle a alguien quién es centros poblados? Bueno, Julio, mira, frente a eso, la ley 80 es clara. Y yo aquí quiero decirle que esta gente cumplió con los requisitos que establecía la licitación. Cumplió con absolutamente todo, se habilitaron, pero adicionalmente, Julio, dieron el 15% más de colegios conectados. Aquí no solo era habilitarse, aquí era el que más colegios diera, el que más velocidad nos diera y el que más tiempo nos diera. Entonces, ellos se habilitaron en experiencia, se habilitaron en capacidad financiera y se habilitaron en su capacidad jurídica. Tenían las 3 habilitaciones. Luego de habilitarse, de 10 se habilitaron 8. De los 8 que se habilitaron, este señor, desgraciadamente, porque es que le quiero decir algo, sí, tiene razón, desgraciadamente, este señor dio el que más colegios nos dio, el que más velocidad y más tiempo. Y desgraciadamente hoy estamos en esta situación porque un contratista que debe cumplir no solamente entregando los colegios en tiempo, sino con todos los requisitos legales, a hoy nos dice el Banco Itaú que no expidieron ninguna póliza. Es más, Julio, el contrato es inejecutable. Hoy es como si no existiera contrato. Hoy no se puede ejecutar el contrato. Pero lo que sí estamos asegurando es que nosotros hemos hecho todas las medidas, las 6 medidas que ya se las he mencionado en diferentes momentos, entre esas la declaración de la caducidad, el recurso, el tema de la fiscalía, de los entes de control, separar al supervisor del cargo, iniciamos actuaciones frente a la interventoría, frente a CES Colombia. También le quiero decir que le abrimos un proceso de incumplimiento a CES Colombia y también le quiero decir que adicionalmente ya la fiscalía fue a recoger toda la documentación de CES Colombia. ¿Cómo es posible que una empresa que es experta en esto, que esa es su expertise, también nos aprueba esa garantía que no fue expedida por el Banco Itaú? Es que aquí teníamos todos los recursos humanos, que ya ustedes saben que los apartamos de esta situación tan penosa y tan horrible. El recurso de una empresa con toda la experiencia y pasó por todos esos filtros y nadie, y además les digo por último y qué pena, publicamos la garantía en el SECOP 2 y ningún proponente, adicionalmente a todos estos filtros, digamos, legales, jurídicos que establece la ley, publicamos esta garantía en el SECOP 2 y ningún proponente, a pesar, y ahí sí lo digo, a pesar de, digamos, de los cuestionamientos de esta empresa, ningún proponente dijo que la garantía no había sido expedida por el banco. Entonces, yo también lo que les quiero decir es que aquí tenemos que llevar esto hasta las últimas consecuencias, garantizar que se nos regresen los recursos y ejecutar el proyecto para seguir conectando este país y para llegar al 70% del país conectado. Claro, pero para que esto no quede en un discurso, señora ministra, y en algunos años no nos estemos preguntando, pero ¿quién pagó, sí o no? ¿Quién pagó del ministerio? Porque es que del ministerio, por eso estamos hablando con usted, señora ministra, hay una subdirección de gestión contractual que era la encargada de verificar la autenticidad de esas pólizas. De esa subdirección de gestión contractual, ¿cuántas personas no están en este momento en el ministerio? Porque sí quisiera saber, señora ministra, ¿cuántas personas había ahí encargadas de eso? Mire, yo quiero decirle una cosa. Ahí separamos a un equipo que estaba encargado de eso, lo separamos de sus funciones. Yo no puedo, y quiero ser completamente honesta, para que alguien se vaya del ministerio, o sea, puede renunciar. Han renunciado 8 personas porque les hemos dicho renuncien y han renunciado.
Pero también quiero decirles que hay un debido proceso para uno también, digamos, retirar personas. Uno no puede retirar personas y juzgarlas sin tener hechos concretos, señora ministra, que fueron implicadas. Entiendo que hay un debido proceso, pero es que esa subdirección es la encargada de hacer eso, señora ministra. La pregunta es, Pero ¿todas esas Colombia, personas que están en esa subdirección están en este momento, sí o no, en el ministerio? ¿Están trabajando o no? Están apartadas, hoy están apartadas de este contrato con un proceso que está siendo investigado por la Fiscalía, por control interno disciplinario y por control interno. Y también, obviamente, le quiero decir una cosa, es que ya le voy a mandar el papel donde CES Colombia, yo se lo quiero mandar aquí a Juan Pablo o a alguno de ustedes, hay que mandárselo donde CES Colombia nos manda el formato donde dice: señores ministerios de las tecnologías y comunicaciones, den por aprobado, ya se lo voy a mandar a Juan Pablo para que lo puedan ver, donde nos recomiendan de manera inmediata dar por aprobado esta garantía. Entonces, usted puede tenemos todos los recursos, hemos hecho todo lo humanamente posible y sabemos que tenemos que seguir hasta las últimas consecuencias y tenemos que seguir seguramente sacando personas, y yo quiero serles completamente honesta, aquí lo que haya que hacer para llevar hasta las últimas consecuencias y para conocer de primera mano cuál fue la verdadera situación que permitió que esto pasara en el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones. Señora ministra, yo tengo dos preguntas muy breves, muy breves. Ese papel que usted guardó en su escritorio, donde le aprobaron 25.000 millones de pesos más a centros poblados, que afortunadamente usted engavetó, ¿llevaba la firma de quién? ¿Quién le pone el aprobado a esos 25.000 millones de pesos? ¿Me podría dar el nombre de quien firmó ese papel? Le pone la firma el interventor. Ya si quiere, Julio, en 2 minutos, déjeme y busco el papel, quién le puso la firma a eso. ¿No recuerda el nombre del interventor? No recuerdo el nombre del interventor, honestamente, pero porque la verdad, o sea, ha pasado tantas personas, pues ya le puedo dar la persona que firmó, digamos, eso, pero no solo eso, Julio, en el ministerio le iban a dar trámite, el supervisor del contrato le iba a dar trámite a ese segundo pago, y en una reunión le dije que si ellos le daban trámite a ese segundo pago, eran cómplices de la situación que estaba pasando. Y bueno, inmediatamente, pero un segundito, que ahora sí se está poniendo buena la entrevista. Ahora sí está diciendo cosas, ministra. Es decir, que usted sospecha que hay una conspiración dentro del ministerio para ayudarle a ese contratista. Yo, o sea, como le dije, Julio, y quiero ser honesta, eso lo tendrá que decir la Fiscalía. Yo no puedo juzgar a ninguna persona porque... Usted lo acaba de decir, cuando usted le dice a sus empleados que si firman un contrato son cómplices de un delito, es porque usted sospecha que ellos hacen parte del delito. Porque el interventor, le voy a explicar por qué desafortunadamente esas cosas pasan, y yo sé que la ley es la ley, pero le voy a decir algo. Cuando uno engaveta un pago, también se está exponiendo a un proceso administrativo, a que te abran un proceso disciplinario. Porque el interventor nos está diciendo que ese contratista cumplió a cabalidad y que por tal motivo se le tiene que pagar 25.000 millones de pesos. No, pero cuando usted dice el que firme aquí es cómplice del delito, es porque usted sospecha que hay un delito. Obviamente, Julio, el hecho que no estaban cumpliendo y el hecho que venía una mentira tras otra mentira frente, digamos, a que no estaban conectando los colegios, que no habían baterías, que no habían esto, que no había un desastre absoluto. Eso fue un desastre absoluto. Pero ministra, en ese momento, ¿cómo se explica que usted no se acuerde cómo se llama la empresa interventora? De verdad, Julio, no sé si es que de pronto... Yo le creo, pero es que su seguro de vida es el interventor. Entonces uno creería que la ministra como que
está pendiente de lo que diga el interventor, pero no sabemos ni la compañía ni el que lo firmó. Ahora, ¿usted denunció la interventoría también? Pues claro que la interventoría, claro que la denunció y le abrió un proceso sancionatorio. Mire, el interventor se llama Consorcios PE 2020 Centros Digitales y quien firma para que se le haga el pago es el señor Nelson Hernández, que es el director general de la interventoría. Le dice, eso también se lo puedo, le da un alcance diciendo que de conformidad a las obligaciones establecidas financieras en el contrato, se emitió concepto de aprobación para el segundo desembolso del contrato estatal de aporte 1043 del 2020 por un valor de 21.969 millones de pesos. ¿Por qué? Porque ellos amortizan una parte del anticipo. El valor total de este desembolso era de 39.000 millones, pero con la amortización quedan 21.000 millones de pesos, que se verificaron todas las condiciones y por tal motivo da autorización para que el supervisor firme y apruebe que esos recursos se vayan para la fiducia. ¿Usted sintió en algún momento que el supervisor tenía afán de que usted firmara eso? Es que eso no lo firmo yo, eso lo firma el supervisor. O sea, el supervisor era el que tenía que firmar eso. En esas reuniones de seguimiento... ¿En algún momento en esas reuniones el supervisor le dijo, ministra, vamos a firmar esto? El supervisor lo que me dijo era que podía incurrir, digamos, en un proceso disciplinario, y yo le dije que yo prefería 1000 veces incurrir en un proceso disciplinario, pero jamás entregarle más recursos a este contratista que no nos estaba cumpliendo. Está dando usted algunas luces ya. Está dando usted algunas luces que yo le entiendo, tenemos que parar ahí. Óigame, ¿y ese interventor, usted tiene más o menos una idea? Esta pregunta, pues sí, entendería que no tuviera respuesta. De un contrato de 1.1 billones de pesos, ¿cuánto se gana un interventor? Miércoles, Julio, ya me has hecho preguntas que me estás corchando ahí, pero... No, era déjeme, pura curiosidad. Déjeme, ya le digo cuánto vale el contrato del interventor. Espérese un minuto que aquí se puede buscar, por algún lado debo tener apuntado cuánto cuesta ese contrato del interventor. Pero acuérdate que es un contrato a 11 años, sí. Julio, porque este contrato, es que esto es importante, esto además, Julio, no es a un año. Es que nosotros esto lo adjudicamos a 11 años. Ni iba a ser al paso que iba, ni iba a ser a 11 años. Eso iba a ser eterno. Ese interventor iba a vivir del Ministerio de Telecomunicaciones por generaciones. Ministra, ¿ese interventor sigue hoy con contratos en el Ministerio? ¿Hoy oficialmente está en el Ministerio? Oficialmente tiene el contrato, el interventor tiene el contrato, el interventor tiene el contrato hoy en el Ministerio, porque el interventor se ganó este contrato, porque esto fue publicado también, es un proceso. Se ganó, pero se le escapó una garantía falsa de un banco, ¿no? Y por eso, Julio, nosotros abrimos un proceso de incumplimiento también a la interventoría, donde hoy debe estar pero el interventor ahí sigue haciendo descargos. El interventor sigue ahí. ¿Ganándose cuánto, más o menos? Miércoles, como le digo, ya reviso cuánto es el valor del interventor, pero la verdad no tengo en este momento. Usted nos manda el datico cuando pueda. Y la última pregunta, le cambio el tema, que es la misma pregunta que le he hecho desde que la conozco como ministra de Telecomunicaciones. Miles de periodistas, entre otros, la mayoría periodistas, comunicadores de todo el país, han guardado la ilusión sobre un anuncio que usted hizo, y es el tema de las emisoras por adjudicar en FM en todo el país. No voy a volver con el inventario de las fechas con las que usted se comprometió. Hemos tenido pandemia, problemas. Ahora usted con este chicharrón no tiene cabeza para nada distinto que recuperar esos 70.000 millones de pesos que se le fueron de las manos, se los raparon de sus manos, y por supuesto todo lo que ha pasado con el retraso de este contrato. Pero ¿no será ahora, ministra, con el mayor cariño y respeto que le tengo, de informarle al país que debido a las circunstancias ajenas a su voluntad, los tiempos no se pudieron cumplir, el tema del reporte de espectro se demoró más, hay informaciones que no coinciden, hay una
campaña electoral muy cerca, resultaría inconveniente estar en este momento con una piñata de emisoras y que, pues lamentablemente, a pesar de su buena voluntad, ese proceso no se va a dar. Bueno, antes de contestarte esa pregunta, te cuento que el interventor, el contrato tiene un valor de 19.000 millones de pesos. Y obviamente 19.000 millones de pesos. Yo quiero ser interventor, ministra. 19.000 millones de pesos y se pasa un papelito del Banco Itaú falso y nadie mira nada. Perfecto. A 11 años. Entonces, ese es el valor del contrato. Perfecto. Y frente a la pregunta que usted me está haciendo, Julio, yo creo que usted me ha dado muchos consejos en la vida y algunos los he tomado, digamos, porque creo que uno tiene que escuchar. Y parte de lo que creo es que hoy nos tenemos que concentrar en esto. De pronto ese consejo lo voy a tomar porque yo creo que en este momento, Julio, ¿para qué le voy a decir que mi cabeza solo está para conectar el país? Hemos hecho muchísimo en temas de conexión, hemos apoyado también a los medios y pienso que no sería oportuno abrir un proceso de emisoras en este momento cuando el foco y la atención y todas mis energías tienen que estar enfocadas en llegar a ese 70% que me puso el presidente de la República, pero adicionalmente en que esos recursos que tenemos que recuperar, los recuperemos y yo estoy lista para recuperar esos recursos, estoy trabajando muchísimo para lograr eso y entonces ahí ese consejo se lo acepto. Y en resumida, Julio, creo que lo dijiste el primer día, tú sabes, yo soy una mujer que cuando dice algo también es capaz de decir, mira, en este momento no se puede. Entonces yo quiero ser aquí también completamente sincera, o me concentro en esto o me concentro en sacar el proceso de las emisoras comerciales. Y creo que en este momento la prioridad del país es conectar con sentido. El otro proyecto es un proyecto muy importante para nosotros también, pero hay prioridades y tenemos que saber definir cuáles son esas prioridades. Y hoy nuestra prioridad es que este país quede conectado, que la gente tenga oportunidades y que finalmente podamos decir que a pesar de esta situación caducamos el contrato de centros poblados, que adicionalmente estamos en ese proceso, en ese segundo, digamos, en ese término que tienen ellos del debido proceso de los 10 días de reposición y que tenemos que continuar. Esto no va a acabar aquí, Julio, esto va a ser un proceso de largo aliento. Yo creo que me voy a estar defendiendo de la justicia mucho tiempo, pero también estoy segura que la decisión que estamos tomando, la decisión que está tomando el Ministerio ha sido argumentada, ha sido una decisión responsable y que todo en el marco, y es importante decirlo, del debido proceso. Aquí no hemos de verdad violado absolutamente nada. Ministra, ¿quién fue la última persona que la llamó para pedirle cita con los señores de centros poblados? La última persona que me llamó para pedirme cita con los señores de centros poblados. Uh-huh. Yo con los señores de ellos mismos. Ellos me mandaron un correo electrónico diciendo que querían una reunión conmigo y con el supervisor y también con Adriana Vivas, que es quien está al frente del proceso administrativo y yo le negué esa reunión. Sí. Si los señores de centros poblados, a través de algún abogado o en un correo, le dicen, ministra, tenemos una garantía bancaria de Morgan Stanley en Nueva York, firmada por Mr. Morgan Stanley en persona, ¿usted mantiene la caducidad del contrato o esa garantía les permitiría a ellos seguir con el contrato? Le voy a decir algo. Esa garantía no sería una garantía que nosotros pudiéramos aceptar, porque el contrato establece cuál es el tipo de garantía y una garantía internacional no sería válida para este contrato. ¿Y si puede venir? ¿Y si la garantía internacional no se podría? Bueno, y si es nacional y viene firmada por, no digo nombres, viene firmada por el dueño del banco, un hombre muy prestante, muy serio, muy respetuoso, dice, yo respondo por centros poblados, ¿ahí qué pasa?
Julio, yo le voy a decir algo. Nosotros hoy dictamos la medida de caducidad. Yo creo que, honestamente, tendríamos que revisar muy bien. Jurídicamente están los abogados. Yo ahí también no podría decir en ese momento. Hoy nosotros tenemos un proceso, pero yo quiero ser completamente honesta aquí también. Yo no creo que ningún banco en el territorio nacional, y no estoy, digamos, desestimando ni violando el debido proceso, es muy complicado que alguien les dé una garantía, Julio, aquí digamos en el marco colombiano. Pero si la garantía llega, pues habría que revisar, porque además, Julio, algo importante, no puede ser una garantía de hoy en adelante, tiene que ser una garantía retroactiva. ¿Usted sabe lo que podría costar una garantía retroactiva? Estamos hablando que la garantía tiene que ser desde el 28 de diciembre del 2020. No puede ser una garantía expedida con fecha de hoy. No podría. Ministra, muchas gracias por su tiempo, por su paciencia, por su tolerancia a preguntas incómodas, y yo sí debo ofrecerle una disculpa, porque al comienzo de la entrevista yo le dije a mis compañeros que en esta entrevista no iba a pasar nada. ¿Y sabe que sí pasó? 1. Los señores de Centros Poblados están vivos, si consiguen una garantía en Colombia. 2. Se acabaron las emisoras, la expectativa de las emisoras de FM para este gobierno. Y 3. Usted sospecha que está durmiendo con el enemigo. Es decir, usted sospecha que tiene funcionarios, especialmente esa oficina de supervisión, que a lo mejor están supuestamente inmersos en un delito. Ministra, muchas gracias por atendernos y ojalá que pueda salir de este lío lo mejor posible para el bien, precisamente, de la interconexión de Colombia. Ha sido usted muy amable. Muchísimas gracias, Julio. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.